Muy bien, hermanos. Nos posicionamos en Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6. Continuamos con la serie de predicaciones expositivas del Evangelio según Marcos. Estamos frente a una porción de texto sumamente interesante, hermanos, sumamente atrapante, podríamos decir, y ahora se van a dar cuenta por qué, por la historia que hay de fondo. Y como siempre le digo, cada vez que nos acercamos al relato que hay en los evangelios, nosotros no podemos dejar la imaginación a un lado, debiéramos usar nuestra imaginación para meternos en lo que está ocurriendo en la historia que se relata. Con esto no quiero decir que tenemos que imaginarnos cosas que no son, ustedes me entienden, sino que tenemos que usar nuestra imaginación para tratar de interpretar, entender lo que está ocurriendo en los tiempos bíblicos, allí en el primer siglo, en los primeros años del ministerio del Señor Jesucristo. Y la porción de texto que vamos a estudiar hoy, como ya vieron, es muy breve, a diferencia de las porciones de texto que venimos abarcando. En esta oportunidad son solo 6 versículos, pero Marcos nos va a poner frente a un momento clave del ministerio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está desplegando sus años de ministerio previo a la crucifixión, y ahora estamos en un momento clave, en un momento sumamente importante. ¿Por qué? Porque Marcos va a relatar un viaje que el Señor Jesucristo hace a Nazaret, y ese viaje básicamente es la segunda visita que el Señor realiza allí en su ciudad natal, donde Él comienza su ministerio público. Este es el segundo viaje, pero Él realizó una primera visita. Y antes de entrar de lleno a nuestro texto, yo quisiera que ustedes tengan en mente cómo fue la primera visita, cuáles fueron los eventos, las circunstancias que rodearon la visita del Señor a su ciudad natal durante sus años de ministerio. Por ejemplo, en Lucas capítulo 4, allí encontramos un texto sumamente interesante para entender cómo fue la primera visita del Señor. Lucas nos dice en el capítulo 4 que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Fíjense lo que dice. El Señor está saliendo de la tentación en el desierto, y dice Lucas que después de pasar por ese episodio allí en el desierto, Él vuelve a su ciudad natal. Primer visita en el principio de su ministerio. Dice, volvió en el poder del Espíritu a Galilea, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. No hace falta que hablemos sobre cómo es la liturgia en una sinagoga, ya lo hemos hablado mucho a eso. Sabemos que hay un tiempo de lectura y un tiempo de exposición, dice el versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente. Y lo que el Señor va a relatar no es ni más ni menos que Isaías capítulo 61, si ustedes quieren tomar nota. Fíjense el versículo 18, lo que el Señor comienza a predicar allí en la sinagoga. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, dice, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, delante de vosotros. Sería la idea. Ese capítulo de Lucas nos da a nosotros dimensión de cómo fue la primera visita del Señor. El Señor Jesucristo lo que está haciendo frente a esta sinagoga, frente a esta gente, Él está declarando, Él está diciendo que Él es el hombre. Él es la persona de la cual está hablando el texto allí en Isaías. Él es ese hombre que es ungido con el Espíritu Santo de Dios. En pocas palabras, lo que el Señor está haciendo es demostrar en esa sinagoga que todo el Antiguo Testamento conduce a una sola persona, que es Él. Todo el Antiguo Testamento gira en torno ¿a quién? A Cristo. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué pasa después de la
flamante exposición que el Señor hace allí en esa primera visita de esa sinagoga allí en Nazaret. Fíjense que Lucas, en el capítulo 4, versículo 22, va a decir que al principio todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y ellos decían un planteo interesante: ¿no es este el hijo de José? Estaban maravillados, estaban asombrados porque ellos lo conocían al Señor, no era un desconocido para ellos. Durante 30 años el Señor estuvo allí en esa ciudad, vivió, era conocido por todos allí. Pero Lucas resalta algo sumamente importante. Cuando el Señor termina de exponer todo y dice que Él conocía los corazones de la gente y sabía lo que ellos estaban vacilando allí en sus mentes, el versículo 28 de Lucas 4 dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Fíjense, se llenaron de ira. Fíjense las palabras clave. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. ¿Y qué querían hacer? ¿A dónde los llevaron? Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Ellos lo llevaron a un pináculo y querían destruirlo al Señor, querían tirarlo desde ahí. Mas Él, dice el texto, pasó por el medio de ellos, se pudo escabullir, esa sería la idea. El Señor pudo evitar tener una muerte temprana, no era el plan de Dios, claramente. Pero esta gente quería destruirlo. Ese fue el resultado de la exposición, de la predicación que el Señor hace. Esos fueron los eventos que rodearon su primer visita a su lugar de origen. Así de fatídica, podríamos decir, fue la visita del Señor a su ciudad natal. Ahora bien, pasan muchos meses, no sabemos cuánto, no sabemos el tiempo, pero sí podemos entender que pasó mucho tiempo. Y ahora Marcos, en nuestro texto, en nuestro pasaje, nos va a plantear cuál es el escenario en su segunda visita a su ciudad natal, a Nazaret. Nosotros vimos la semana pasada que el Señor Jesucristo estuvo allí en Capernaum, realizó 2 milagros extraordinarios, vimos. Había una mujer que hacía 12 años que estaba enferma, el Señor termina allí sanándola a esta mujer, y un milagro sumamente asombroso, que es que el Señor resucita a una niña. Estaba enferma esta niña, finalmente termina muriendo y el Señor obra allí un milagro asombroso en la vida de la hija de Jairo. Ahora bien, de Capernaum, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que el Señor recorre unos 50 kilómetros aproximadamente junto con sus discípulos para llegar ¿a dónde? A Nazaret, a su ciudad de origen. En esa época, para meternos ahora sí en el contexto de nuestro pasaje, en esa época, hoy si vos buscás información acerca de esa región, de ese lugar, acerca de Nazaret, es una gran ciudad. Hay muchos habitantes, alrededor de 80, 90 mil habitantes, pero en esa época claramente no era esa la realidad. En esa época era un poblado muy pequeño, era un pueblo chico. Se cree que había alrededor de 1000 habitantes, 1500 según algunos censos que se pueden tener registro, digamos, en la historia. Pero a nosotros no nos va a costar entender ese contexto, esa situación de Nazaret, porque vivimos en una ciudad que no es grande y de hecho estamos rodeados de pueblos pequeños y muchos de ustedes vienen de esos lugares. Era el típico lugar donde todos se conocen, Nazaret, para que tengan una idea, en ese entonces, en ese momento. Y Marcos nos dice en nuestro pasaje que el Señor llega a su ciudad natal y Él va a hacer algo que es común en Él, que es el día de reposo, Él va a la sinagoga. Y ustedes entiendan que el Señor ya la fama de maestro había crecido mucho. Entonces le daban lugar y espacio en la sinagoga para que Él predique, para que Él pueda enseñar. Ahora, la pregunta clave con la introducción que yo les di del texto: ¿cómo reacciona la gente en esta segunda visita que el Señor hace a su ciudad natal, allí a Nazaret? ¿Cómo van a reaccionar frente a su segunda predicación, podríamos decir? ¿Por qué? Porque el Señor, ustedes tienen que tener esto en mente, esta es la segunda y última visita que el Señor va a hacer allí en esta ciudad. Ahora, vamos a ver qué dice el versículo 2 de nuestro pasaje. Fíjense que se ve que las cosas, y les adelanto esto, las cosas por Nazaret no habían cambiado mucho, porque lo que vamos a ver ahora es un insulto
al Señor Jesucristo. Lo que vamos a desarrollar ahora es un insulto. Si vos querés anotarlo allí, podés anotarlo como el primer punto, el insulto que el Señor recibe en su ciudad de origen. Marcos 6, versículo 2, y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, como era común y típico en él. Y muchos oyéndoles, palabras claves, escuchen, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechas? ¿Están prestando atención a las preguntas que se está haciendo la gente, esa audiencia a la cual el Señor le está predicando? Parece ser, hermanos, que ellos están reconociendo la sabiduría y el poder de Jesús. Esta gente que está allí escuchando la predicación, ellos están sorprendidos, ellos están en shock, podríamos decir. ¿Por qué? Porque están escuchando la forma en que el Señor predica, están escuchando la forma en que el Señor está hablando. Esta gente conocía al Señor Jesucristo desde su niñez. ¿Por qué? Porque una característica de ese lugar es que todos nos conocemos. O sea, somos pocos y nos conocemos mucho. Y esa era la realidad de Nazaret. Ellos lo conocían al Señor desde pequeño. Y ellos sabían que ese niño, joven, adulto ahora, nunca se había puesto bajo la tutela de un rabino. Nunca había estado bajo el discipulado o bajo la formación teológica de un maestro reconocido de la época. Sin embargo, ellos los están escuchando y ellos están reconociendo que nunca antes habían oído predicar y enseñar las Escrituras de esa forma. Ellos están choqueados, ellos están asombrados. Ellos también están al tanto de los milagros que Jesús hizo en la región. El Señor llegó con credenciales a ese lugar. No solo de maestro, sino de alguien que había hecho milagros sorprendentes en la región. Durante los primeros 30 años de Jesús, la gente allí en Nazaret nunca le vio hacer milagros al Señor Jesús. Pero ellos sabían, ellos están conscientes, ellos están enterados que Él ahora realiza milagros que nunca antes fueron vistos. Por eso es la pregunta, ¿y estos milagros que por sus manos son hechos? Ellos no solamente están frente a una predicación única, están asombrados, nunca escucharon a alguien predicar así, pero también están asombrados porque ese que está predicando hace milagros que nunca antes fueron vistos. Ahora la pregunta es, ¿qué hizo esta gente? ¿Qué respuesta dio a toda esta evidencia o esta información que yo le estoy dando? Fíjense que ellos, en lugar de postrarse delante de Él, ¿como quién? Como ocurrió allí en Capernaum, como ocurrió con esa mujer, como ocurrió con ese principal de la sinagoga, se postraron, se rindieron. Pero esta gente, estos ciudadanos de Nazaret, en lugar de postrarse delante de Él, de aceptarle como Señor, como ese Mesías que fue profetizado en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que hace esta gente? Reacciona con una mezcla de sorpresa y de incredulidad. ¿Por qué? Porque hay asombro, pero hay incredulidad mezclado. Es una mezcla bastante compleja, ¿no? Asombro e incredulidad. Al final vamos a hacer una aplicación sobre ese punto. ¿Por qué? Porque ya me adelanto a lo que voy a decir al final. Ustedes tienen que sorprenderse, hermanos, de que el texto nos está mostrando que el asombro por la persona de Cristo, por su predicación, por su obra, está siendo acompañado o mezclado de incredulidad. Y ahora vamos a ver por qué. Ellos no pueden negar los hechos, los milagros que hizo, la forma en que predica. Esos son hechos contundentes, están sucediendo allí frente a sus ojos. Son evidencias, podríamos decir. Pero al mismo tiempo, así como no pueden negar, al mismo tiempo ellos lo que están haciendo es resistiéndose a aceptar ¿qué cosa? A aceptar que Jesús, ese Jesús que ellos conocen desde que era pequeño, ese Jesús, hombre ahora, es el Mesías que fue anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Ellos están resistiendo a eso. ¿Por qué? Porque Jesús no encajaba en la idea preconcebida que ellos tenían de cómo debiera ser el Mesías o de cómo tenía que ser el Mesías. El versículo 3 de nuestro texto dice, fíjense, yo les dije que podemos titular esta parte del texto el insulto, el grave insulto a la persona del Señor. Bueno, ahora vamos a ir desarrollando más
ese insulto, esa incredulidad que hay ahí claramente expresada en el texto. Verso 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, dice el texto. La palabra griega que se usa ahí para carpintero es una palabra interesante. Tectón es la palabra griega que se usa ahí de fondo. Y de esa palabra se deriva una palabra nuestra, muy familiar para nosotros, que es arquitecto. La palabra carpintero, la palabra original, la palabra griega, está identificando básicamente a alguien que construye cosas con sus manos. Y nosotros entendemos que el Señor era carpintero, trabajaba con madera. En realidad, esa palabra, en la época en la que se está usando en el idioma original, puede identificar a una persona que trabaja con madera, que trabaja con piedra, que trabaja con hierro. Pero la idea principal del texto es que Jesús era un artesano. Él era un artesano que trabajaba con sus manos y que podían ser madera, hierro o piedras. Y él claramente, el texto nos da a entender que hacía muchas cosas y que era conocido en la ciudad por esa labor, ese trabajo que él hacía. Ahora, esta gente está planteando el interrogante, ellos están haciendo un interrogante. ¿No es este el artesano que nosotros conocemos? ¿No es el que trabaja con piedra, con madera, con rocas? Probablemente haya personas ahí que él alguna vez le hizo un trabajo, vaya a saber, durante esos primeros 30 años de vida. Ese planteo que ellos están haciendo no nos habla de la habilidad que Jesús tenía para hacer cosas. No es que ellos están reconociendo a un hombre hábil con sus manos, a un hombre que tiene un oficio destacable, reconocido en el pueblo, no. Lo que ellos están resaltando es que Jesús es un hombre común y corriente. Es el carpintero, este no es el hijo del carpintero, no es el carpintero, no es ese artesano. Ellos están reconociendo a Jesús como un carpintero, como un artesano ordinario, común y corriente de esa ciudad, de Nazaret. Nosotros podríamos reformular ese planteo que ellos hacen. ¿Cómo es posible que un hombre tan ordinario, un hombre tan común y corriente como un carpintero, ahora pretenda ser el Mesías de los que hablaron los profetas? ¿Por qué? Porque yo les hablé de cuál fue el contenido de la primer visita, de la predicación, en la primera visita que él hace a Nazaret. Hoy se ha cumplido. Él está diciendo que él es ese hombre que dicen los profetas. Lo quisieron destruir. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Vos te crees que ahora en la segunda visita el Señor toma espacio, toma lugar en la sinagoga? ¿Y qué pensás? ¿Que Él está hablando como me quisieron tirar del pináculo de la ciudad? Ahora voy a venir con un mensaje motivacional, voy a hacer terapia en el púlpito, voy a hablar de lo bueno que son. No. El Señor está, sin duda no tenemos el contenido de la predicación, pero el Señor sin duda, como dice un autor, Cristo, ¿a quién podés pensar vos que está predicando? A Cristo. El Señor está hablando de Él, su mensaje es cristocéntrico. Entonces, vos imaginate, para que entiendas el planteo de esta gente. Este es el carpintero y se está proclamando así como el Mesías, como el ungido del Señor. Pero fíjense que las connotaciones despreciativas hacia el Señor, las connotaciones peyorativas, continúan. Primera connotación, este no es el carpintero. No, hombre, un tipo común y corriente, un ordinario. Este no es el carpintero, hijo de María. Otro planteo que hacen ellos. Y eso parece ser un comentario neutral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es mentira que el Señor era hijo de María. Claro, en su naturaleza humana, escuchen esto y esto es importante, en su naturaleza humana, claramente sabemos por el testimonio de la Escritura que el Señor nace del vientre de María. O sea que lo que ellos están diciendo no es nada raro a simple vista. Ahora bien, Jesús, hermano, no solo es verdaderamente hombre, no solo es un hombre que nació del vientre de una mujer. Nosotros sabemos que Él también es verdaderamente Dios. Nosotros sabemos que Él es Dios. Él es el Hijo eterno de Dios. Él no comenzó su existencia cuando nació del vientre de María. ¿No es el carpintero, hijo de María?
O sea, no solo que es un hombre común y corriente, es hijo de María. Y eso no es un detalle menor, hermano. ¿Por qué? Porque todo el panorama se agrava y se transforma en un insulto cada vez más grande si nosotros estudiamos y entendemos cómo identificaban los judíos a las personas. ¿Por qué? Porque había una forma común en la cultura judía de identificar a alguien. Nunca lo hacían refiriéndose a la madre de alguien, y la Escritura misma nos da testimonio de eso. ¿Por qué? Porque ellos siempre que identificaban a una persona se hacía referencia al padre. Por ejemplo, Canaán, el hijo de Cam. Si vos lees allí el Antiguo Testamento vas a ver esto que reluce continuamente. Canaán, hijo de Cam. Lot, hijo del hermano de Abraham. Isaac, hijo de Abraham. Simón, hijo de Jonás, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Hay una forma de identificar a una persona y es precisamente con el padre, no con la madre. Lo que nosotros tenemos en Marcos capítulo 6, versículo 3, es un insulto disimulado, hermanos. Es un insulto claramente disimulado. Es decir cosas sumamente despreciativas de alguien de una forma diplomática. Es lo que están haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es un insulto disimulado? Porque lo que ellos le están tratando de decir a Jesús es que Él es un hijo ilegítimo. Al nombrar a la madre, ellos están diciendo que el Señor Jesucristo es un hijo ilegítimo. En Nazaret, hermano, se sabía que María había resultado embarazada ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Que María había resultado embarazada milagrosamente. En Nazaret se sabía que José, no era el padre biológico de Jesús. Y las palabras que nosotros estamos viendo en nuestro texto nos dan a entender que es muy probable que cuando en Nazaret, en ese pueblo chico que todos nos conocemos, cuando se trataba el tema del nacimiento virginal del Señor, lo hacían con una connotación de burla. Hijo de José, andá a saber lo que hizo María, vaya a saber. Eso en nuestros pueblos no es típico. Acá en nuestras comunidades, en nuestras sociedades no, pero en la época del primer siglo probablemente sí. No hay chisme en los pueblos, ¿verdad? Bueno, pero ahí muy probablemente la gente se burlaba del Señor. De hecho, para que ustedes no digan que yo estoy diciendo barbaridades, hubo una ocasión donde los judíos le dicen algo sumamente ofensivo al Señor Jesucristo. Juan 8:41, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre, le dice el Señor. Ahora, ellos fíjense lo que le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Te das cuenta de lo que pensaban del Señor? Nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos, que es Dios. En cambio, vos sos nacido de fornicación. Esa es la connotación que le están dando. Vos sí sos un bastardo. ¿Quién es un bastardo? Alguien que es concebido fuera del matrimonio. ¿Y quién era Jesús? Ese, según el entendimiento de estos judíos incrédulos, de estos hombres necios. Ellos le dicen hijo de fornicación. Para ellos el Señor era un bastardo. Pero fíjense que nuestro pasaje tristemente continúa desarrollándose. Vimos, ¿no es este el carpintero, hijo de María? Hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Miren lo que pensaban los hermanos del Señor. Los hermanos biológicos, los hijos de María. Juan 7:5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Eso es lo que dice el testimonio de la Escritura. Ninguno de sus hermanos creyó en Jesús, hermano. ¿Hasta cuándo? Hasta después de la resurrección. Pero de ahí para atrás, ninguno de sus hermanos creyó en él. En una ocasión, dice la palabra de Dios, Marcos, el relato allí de Marcos, que lo van a buscar, Marcos capítulo 3, un texto que ya lo hemos estudiado, lo van a buscar al Señor Jesús porque Él está predicando allí en una casa. Y miren lo que ocurre, Marcos capítulo 3, versículo 21, cuando lo oyeron los suyos, o sea, su familia, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Otra traducción dice, le quisieron agarrar y llevarlo porque pensaban que estaba loco. Eso era lo que pensaban los hermanos, salvo la madre, el resto de la familia pensaba que estaba loco. Dice un autor, el Señor era demasiado conocido en Nazaret para que lo tomaran en serio.
Y me interesa mucho esa expresión, porque yo quiero llevarte a pensar a vos en esa idea. El Señor claramente vemos en la Escritura que era muy conocido en su ciudad natal como para que Él sea tomado en serio. ¿Y a vos no te pasa que a veces la gente se te burla en tu ciudad natal, en tu lugar de origen, porque te conocen muy bien tal vez, porque te conocen cómo eras antes? ¿No te pasa que a veces vos convivís con tus conciudadanos y hay un foco puesto en tu persona para ver dónde te equivocás, para ver qué es lo que haces? ¿No te pasa que a veces te dicen, vos me vas a hablar de Dios? Si vos antes... Y tal vez no te lo dicen directamente, pero te lo hacen notar con alguna connotación de burla. Pasa eso, ¿no? Nos pasa. Nos ocurre, lamentablemente. Pero esa familiaridad, hermanos, ese compañerismo que hay propio de conocer a la persona porque somos parte de una misma ciudad, de un mismo pueblo, esa familiaridad que tienen estas personas con el Señor Jesucristo específicamente, agrava el pecado en vez de excusarlos. Yo quiero dejar esto en su mente, agrava. Si hay gente que se te burla porque te conoce de hace tiempo, de hace años y demás, esa familiaridad agrava el pecado de la gente en vez de excusarlos a ellos. Las personas allí en la ciudad de Nazaret conocieron todas las etapas de la vida del Señor. Durante 30 años ellos podríamos decir que lo conocían con lujo y detalle. En el caso particular de sus hermanos, ellos vivieron con Jesús. Ellos compartieron tiempos de intimidad con el Señor. Hay muchas cosas que no están escritas, porque si no tendríamos camiones y camiones de libros, si se tuviera que haber escrito todo lo que fue la vida del Señor, claramente, ¿no? Pero nosotros sí podemos imaginar, ¿no?, que esos hermanos que están allí escandalizándose junto con los otros judíos eran personas que jugaron con Él. Eran personas que tal vez dormían con Él, tal vez dormían en la misma cama. Ellos tuvieron intimidad con el Señor. Ellos al menos tendrían que haberse dado cuenta de que Jesús era distinto, de que Jesús era diferente a ellos. Vamos a excusar al resto del auditorio, pero dice ahí el texto que estaban sus hermanos con Él, sus hermanas con Él. Y sin embargo no se dieron cuenta que el Señor Jesús era distinto. Jesús, dijimos, es Dios hecho hombre. Y como hombre, Él era semejante a sus hermanos, pero con un detalle: Él no tenía pecado, no había pecado en Él. Jesús nunca dijo una mentira. Jesús nunca le hizo daño a sus hermanos. Jesús nunca tuvo orgullo, soberbia, nunca tuvo celo para con sus hermanos. Jesús nunca desobedeció a su madre, a su Padre terrenal, ni en lo más mínimo. Jesús, hermano, fue un hombre lisa y llanamente perfecto. Ahora, ¿eso pudo pasar desapercibido para sus hermanos, para la gente que convivía con Él? Eso es terrible, hermano. ¿Por qué es tremendo? Porque en un mundo caído como en el que nosotros vivimos, no se puede pasar por alto la perfección de alguien. Y el Señor Jesucristo fue perfecto, Él no pecó, hermano. ¿Cómo puede ser que nadie se dio cuenta? O al menos esa gente que estaba ahí con Él, su familia. Estas personas que están en la sinagoga conocen las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque todos los días de reposo ellos exponían sus vidas a la lectura, al estudio, a la predicación de las Sagradas Escrituras, en ese caso del Antiguo Testamento. Ellos solo tenían que observar, hermano, con un poco de atención. ¿Para qué? Para darse cuenta que lo que ellos están presenciando, lo que ellos están escuchando, lo que ellos están viviendo, encajaba perfectamente ¿con quién? Con la descripción del Mesías que está, ¿dónde? En las Escrituras del Antiguo Testamento. Ellos conocían las Escrituras, hermano. De hecho, fíjense, el mismo pasaje dice que ellos estaban asombrados por dos cosas. Es contradictorio lo que le pasaba a esta gente, porque dice que se asombraron por la sabiduría extraordinaria del Señor Jesucristo y por los milagros que Él hacía. Y la sabiduría extraordinaria de Cristo y los milagros que Él hacía, ¿qué eran? Eran características
que se resaltan, ¿dónde? En el Antiguo Testamento, hermano. Eran características innatas del Mesías que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Y ellos están frente a los hechos, ellos están frente a esa evidencia y aún así se resisten a creer. Isaías 11:2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿Espíritu de qué? De sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y más adelante Isaías va a decir en el capítulo 35, versículo 5, entonces los ojos de los ciegos, ¿qué pasa? Serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Tremendo, hermanos. Esas profecías y muchas otras se cumplieron en Cristo. Y esa gente que está allí resistiéndose a Él, rechazándolo, insultándolo, ellos conocían todas estas cosas. Conocían todas estas profecías. ¿Qué profecías? Profecías que se cumplieron con lujo y con detalle en la persona de Cristo. Pero ¿qué pasó? Decidieron ir en contra de todo eso. ¿Por qué decidieron ir en contra de todo eso? Porque ellos estaban determinados a no creer en Jesús. Ellos estaban decididos. Ellos habían decidido no creer en Él, en ese carpintero, en ese hombre hijo de fornicación. Y eso, hermanos, ¿saben qué es? Eso es la llave que abre la puerta de la condenación. Así se titula el sermón de hoy. Por eso, tal vez ahora entendés por qué el título del mensaje. Porque la incredulidad es esa llave, es ese pase que el hombre tiene hacia la condenación eterna. La incredulidad, dice el autor, es el cemento que endurece un corazón. La incredulidad distorsiona la capacidad que tiene el ser humano para razonar con objetividad, hermanos. No eran gente que estaba con problemas mentales las personas que están allí rechazando y escuchando al Señor. Eran personas que estaban en su razonamiento cabal, pero la incredulidad había distorsionado sus mentes, hermano. Habían distorsionado la capacidad que ellos tenían para razonar. Las evidencias están frente a los ojos de estas personas, pero ellos deciden pasarlas por alto, ellos deciden no creer. Y eso es lo que hace el hombre incrédulo. Eso es lo que hace el hombre sin Cristo. Romanos capítulo 1 es un texto terrible, precioso. Pablo va a escribir la carta a los romanos y va a hablar del poder del Evangelio. ¿Ustedes se acuerdan de ese pasaje? Romanos 1:16, ¿qué dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿A quién? Al judío primeramente, pero también al griego. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Tremendo pasaje. Ahora, en el verso 18, Pablo va a decirle a los romanos, ¿por qué necesitamos ese glorioso evangelio? ¿Por qué? Porque la ira de Dios, dice el verso 18 de Romanos 1, se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, hay evidencia, hay argumento sólido, hay hechos contundentes. No hay excusa de lo que está diciendo Pablo. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos el glorioso mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se revela, dice Pablo, contra la impiedad de los hombres. Lo que Pablo está diciendo es que Dios le dio al hombre suficiente evidencia ¿de quién? De sí mismo. Dios le da al hombre evidencia de que Él es real, de que Él existe, y le da la capacidad ¿para qué? Para interpretar esos argumentos, esa evidencia, lo que está frente a los ojos del hombre. Pero el hombre en su pecado, ¿qué dice Pablo que hace? Resiste con injusticia la verdad. El hombre decide resistirse frente a la verdad de Dios. No es por falta de información que los hombres no creen, hermanos. No es porque los argumentos que tienen o las evidencias que tienen no son reales.
no son convincentes. Es porque el incrédulo se resiste a ser convencido por las evidencias y los argumentos que Dios ha puesto delante de sus ojos. Porque el incrédulo se resiste, hermano. No es un problema intelectual, es un problema espiritual. Es rebeldía en acción. Por eso el hombre se resiste. Las personas de Nazaret estuvieron frente a frente con Jesús, hermano. A ver, quiero poner su mente en ese lugar. Estuvieron frente a frente con el hombre más maravilloso de la historia, con el profeta, el predicador más extraordinario de la historia. Ellos conocían, dijimos, las profecías del Antiguo Testamento que anunciaban la llegada, la venida de Cristo. Ellos se expusieron a esa sabiduría sorprendente que los dejó en shock, que los dejó atónitos, que les generó asombro. Ellos vieron el poder de Cristo, ¿por qué? Por sus milagros. No era un charlatán, sino que sostenía con hechos lo que él decía, lo que él proclamaba. ¿Y qué pasó? No creyeron. Aún así no creyeron. Estamos en el capítulo 6 de Marcos y ya vimos en tan pocos capítulos que el Señor sanó todo tipo de enfermedades, que el Señor echó fuera demonios, legiones de demonios, que el Señor calma la tempestad allí en un momento cuando están navegando con sus discípulos. Vimos semana pasada que el Señor resucitó a un muerto. Esta gente sabe todo eso y aún así que no creyeron. Rechazaron al Señor Jesucristo. Y yo quiero enfatizar esto, hermano. Escríbanlo allí en sus apuntes. La incredulidad, hermanos, distorsiona seriamente la capacidad de razonar. Y eso produce en el hombre un terrible y destructivo autoengaño. La incredulidad distorsiona tu mente, distorsiona la cabeza, hermano, de la gente. Por eso vos te va a sorprender conocer personas tan ilustres, tan inteligentes según los estándares de este mundo, tan brillantes, pero tan incrédulos. Distorsiona la capacidad de razonar. Y si vos estás escuchando esto y Cristo no es tu Señor y tu Salvador, yo tengo que decirte, es materia obligada decirte, que vos te estás engañando a vos mismo. Si Cristo no es tu Señor y tu Salvador, vos estás en un autoengaño. Cuando el Evangelio se proclama, cuando la palabra de Dios es expuesta con fidelidad, y hay personas que están rechazando ese mensaje, no están rechazando al pastor, están rechazando a aquel que es el dador de la vida, que es el autor de nuestra salvación, que es Cristo. Y el que no tiene a Cristo por Señor y Salvador se está autoengañando. ¿Por qué digo esto, hermano? ¿Por qué? Porque cuando se proclama la Escritura con fidelidad, las evidencias están siendo puestas delante de tus ojos. Pero ¿qué pasa? Sos vos el que decide no creer, al igual que la gente allí en la sinagoga. La razón por la que alguien no cree en Cristo es porque no quiere creer en Cristo. No porque no pueda creer. Escuchen bien esto. La razón por la que alguien no cree en Cristo es porque no quiere creer. Se está autoengañando para no tener que someterse a la autoridad de Dios. Ese es el problema, hermano. Se autoengaña para no tener que someterse, para no tener que rendirse, caer destruido delante de Dios. El que no cree en Cristo quiere ser su propio Dios. El que no cree en Cristo quiere ser su propio Dios, hermano. Y si no me crees, Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necio. Ahí está el problema, hermano. El hombre no quiere humillarse delante de Dios. El hombre no quiere darle a Dios la gloria que merece su nombre. Ese es el problema, hermano. No es un problema intelectual. Es un problema moral, es un problema espiritual. El hombre no quiere reconocer el hecho de que no somos dueños de nuestra propia existencia. No somos dueños de nada. No hay nada tuyo, decíamos hace tiempo atrás, que anteriormente ya no haya sido declarado como propio por Dios, por el Señor. No somos dueños de nuestra existencia. Y muchos hombres
rechazan, se resisten a Cristo, porque no quieren someterse al señorío de Cristo. Las personas de Nazaret están escandalizados, dice el texto. Ellos se sintieron ofendidos porque Jesús no encajaba con esa idea que ellos tenían del Mesías. Ellos esperaban a otro tipo de Mesías. ¿Cómo el Mesías de ellos va a ser un carpintero, un artesano, un hombre común y corriente, un hijo de fornicación? Pero tristemente eso ya había sido profetizado, ese rechazo ya había sido profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Y ellos, conociendo, voluntariamente se metieron en ese grupo del cual Isaías profetizó en el capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Dice el versículo 1 de Isaías 53. ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. O sea, nunca se dijo que él iba a ser un terrible rey que llegaría con poder. No había nada majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Dices ahí a versículo 3 del capítulo 53. Fue despreciado, rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Nueva traducción viviente estoy leyendo. Ahora, este capítulo es el capítulo prohibido de los judíos, hermano. Este es el capítulo prohibido porque habla del Mesías que sería colgado. Y ellos no querían saber nada con un Mesías así. Ellos rechazan el capítulo 53. Vos querés ofender a un judío, hablarle de Isaías 53. Es el capítulo prohibido. No pueden borrarlo, hermano, no pueden deshacerse de él. ¿Cómo el Mesías va a ser un colgado? Tolui es la palabra que usan. No. Ellos sabían, hermano, fue profetizado también el rechazo que el Señor está recibiendo. Estas personas, dijimos, tienen los hechos delante de sus ojos, pero no pueden verla porque no quieren. Veamos la reacción que tiene el Señor frente a esos insultos, frente a la incredulidad de la gente de su propia ciudad. Dice el versículo 4, mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Los conciudadanos del Señor y sus familiares, vimos recién, salvo su madre, lo rechazaron. Su familia, en principio, hasta el momento de su resurrección, lo rechaza, vimos. Y el rechazo que están haciendo estas personas, hermanos, es un grave pecado. ¿Pero por qué? ¿Qué vemos entre línea en todo lo que nosotros venimos estudiando? Que la incredulidad, hermano, es un insulto hacia Dios. Por eso la incredulidad es la llave que te abre la puerta a la condenación. Por eso la incredulidad es el cemento del corazón. Es un insulto contra Dios, hermano. Cuando alguien se niega a creer en Jesús, lisa y llanamente está insultando a Dios. No solo se está autoengañando. Yo decía antes, si Cristo no es tu Señor y tu Salvador, vos te estás engañando a vos mismo. Bueno, no solamente eso, porque eso quedaría como algo no tan grave, sino que la incredulidad es un insulto a Dios, hermano. Fíjense el planteo que hay en el verso número 2 de nuestro texto. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en las sinagogas y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría le es dada? O sea, realiza milagros sorprendentes, vimos antes. Ellos están pensando eso. Ahora, si nosotros reformulamos esos planteos que está haciendo la gente, o sea, yo quiero hacerlos pensar con lo que está ocurriendo y lo que ellos están diciendo. Ellos están haciendo planteo o pregunta que de dónde salen estas cosas, esa sabiduría, ese poder que Él tiene. ¿Cómo puede ser que hace tantos milagros? Ahora, la pregunta es la siguiente. Si Jesús no obtuvo esas cosas de las manos de Dios, porque no es el Mesías, ese carpintero no puede ser el Mesías. Entonces, si Él no obtuvo eso de parte de Dios, la pregunta es, ¿de dónde lo obtuvo?
¿Se dan cuenta de la gravedad de las preguntas que están haciendo esta gente? ¿De dónde obtuvo el Señor ese poder, esa sabiduría? A ver, ¿cuáles son las alternativas? A ver, veamos. Si no lo obtuvo de Dios, ¿de dónde lo obtuvo? No hay muchas opciones, hermano. No hay opciones. ¿Por qué? Porque cuando alguien se enfrenta con Cristo, con la persona de Cristo, no hay términos medios. O vos lo aceptás como Dios, como el Dios encarnado y como el Señor de tu vida, o la otra opción, el otro camino, es que vos llegues a la conclusión de que Él es un loco o un endemoniado. No hay otra opción. O sea, o es el Dios encarnado, el Señor de tu vida, te rendís ante Él, te postrás ante Él, o directamente es un loco, no, es un endemoniado. Esa fue la conclusión a la que llegaron los judíos, hermanos. Marcos 3:21. Un texto que ya lo estudiamos. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí, lo leímos, está loco. Eso pensaba su familia, salvo su madre, el resto pensaba que él estaba loco. Pero ¿qué pensaban los escribas, los líderes religiosos, los eruditos de la Escritura, los maestros del pueblo de Israel? ¿Qué pensaban? Verso 22 del capítulo 3 de Marcos. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios, ¿qué hacía? Echaba fuera demonios. Y ya estudiamos la incoherencia de esa lógica, ¿no? Tremendo, hermano. O Jesús era realmente el Hijo de Dios encarnado que vino a dar su vida por pecadores como nosotros, o Jesús es un loco, o lo que sería peor, un endemoniado. No hay opciones. Y todos los que estamos acá, incluidos los niños, escuchen niños esto, niños, adolescentes, jóvenes, todos los que estamos acá estamos frente a esa disyuntiva. O me rindo a los pies de Cristo, o directamente lo rechazo porque es un loco, no me cierra en mi lógica. Hasta podría decir que es un endemoniado. Si los poderes que él tenía, hermano, no venían de Dios, la pregunta es ¿de dónde venían esos poderes? ¿De dónde venían? ¿Te das cuenta de la incredulidad, lo que significa? ¿Te das cuenta por qué la incredulidad del hombre es un insulto gravísimo a Dios y te abre las puertas del infierno de par en par? ¿Te das cuenta? Las personas de Nazaret estuvieron cara a cara, dijimos, con el hombre más maravilloso, con el Dios hecho hombre. Ellos estuvieron con el Hijo del Dios encarnado. Pero ¿qué pasa? Lo rechazaron como un loco. Lo rechazaron y dijeron que estaba endemoniado. Y la pregunta del millón, hermano, la pregunta del millón para nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros con el Señor Jesús? Todos los que estamos acá, los que están escuchando, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Vas a hacer lo mismo? ¿Por qué? Porque no hay término medio. En la Escritura, cuando yo leo la palabra de Dios, veo que no hay un término medio, o sos frío o sos caliente. Lucas 11:23, el que no es conmigo, y estas palabras son fuertes, hermanos, contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Dice otra traducción, el que no está conmigo a mí se opone, y el que no trabaja conmigo en realidad trabaja en mi contra. No son inventos míos, es lo que dice la Escritura. Si vos no estás con el Señor, estás en contra del Señor. Si vos no estás con el Señor, significa que te estás oponiendo y que estás trabajando en contra de Él. Hay dos opciones para los que estamos acá presentes, para los que están escuchando este sermón. O crees que Jesús es Dios y te sometés y te rendís ante su señorío, o insultá a Dios rechazando a la persona de Cristo. No hay opción. Podés someterte o directamente insultar a Dios. Ahora la pregunta es, hermano, ¿será loco el Señor Jesucristo o es loco aquel que se opone a Cristo, delante de quien se doblará toda rodilla y lo va a confesar como Señor? Eso va a ocurrir. ¿Qué pregunta, hermano? ¿Será loco el Señor Jesucristo o aquel que se opone a Cristo, aquel que lo rechaza, aquel que prefiere trabajar en contra de Cristo? ¿Entendés ahora por qué la incredulidad distorsiona lo que decíamos antes, la capacidad de razonar de la persona y produce que el hombre entre en un engaño, en un autoengaño que es destructivo? ¿Por qué? Porque hay que estar loco, hermano, para oponerse y rechazar a Cristo. Hay que estar loco.
Hay que estar con la distorsión de nuestra mente gravemente afectada. Fíjense el verso 5. Miren cómo la incredulidad de esta gente terminó siendo un obstáculo, un problema. ¿Para qué? Para que la gracia de Dios sea derramada sobre ellos. La incredulidad, hermano, es un obstáculo para recibir la gracia de Dios. Eso es lo más triste, lo más grave, lo más terrible. Versículo 5, y no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Repito, no pudo hacer ningún milagro el Señor en Nazaret, salvo sanar ahí a algunos enfermos. Puso las manos sobre ellos y se sanaron, pero no más que eso, no demostraciones sorprendentes de poder, no. Y ojo, porque ahí hay una expresión que puede confundir, y no pudo hacer ningún milagro. Esa expresión no pudo, no significa que la incredulidad de esta gente hizo que el Señor pierda poder. No piensen eso. El Señor, si quería, podía destruirlos ahí. No hizo que, la incredulidad no hizo que Él pierda poder, sino que Él decidió, así como ellos han decidido rechazarlo y resistirse, el Señor está decidiendo no hacer ningún milagro en ese lugar. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. No tiene sentido que Él haga un milagro más allí. ¿Por qué? Porque el propósito de los milagros, ¿cuáles eran los propósitos de los milagros? Dar testimonio de la verdad y revelarse como Señor, como Mesías. Ese era el fin que tenían los milagros del Señor Jesucristo. Que Él se dé a conocer como el Mesías. Los milagros confirmaban la verdad de su mensaje. ¿Y qué hacía con los pecadores? Llevaba a los pecadores a que pongan la fe en Él. Los milagros, hermanos, eran una obra de la gracia de Dios en medio de pecadores miserables que nada merecían. Eso eran los milagros del Señor. Los milagros del Señor Jesucristo siempre sanaron, siempre restauraron a alguien, siempre liberaron a las personas. Eso era un testimonio de la gracia de Dios. Eso autenticaba quién era Jesús y qué habría. Habría un camino. ¿Para qué? Para que las personas corran hacia Él, depositen su fe en Él y sus vidas sean transformadas. Me encanta lo que dice un autor. Jesús no podía hacer ninguna obra que no fuera redentora. Todo lo que Él hizo tenía que ver con el plan de redención para redimir a pecadores. ¿Te das cuenta que la incredulidad de esta gente está siendo un obstáculo para que la gracia de Dios siga siendo derramada sobre ellos? La fuente de gracia estaba con ellos, hermanos. La fuente de gracia estaba allí frente a ellos. ¿Para qué? Para que ellos se sumerjan en esa fuente de gracia que es Cristo. Y ellos rechazaron al Señor. La incredulidad le roba al hombre, hermanos, la oportunidad de ser un recipiente de la gracia de Dios. Eso es lo que hace el daño terrible que hace la incredulidad. Dice un autor, no tiene sentido recibir un beneficio de parte de Dios que no te lleve a tener con Él una relación por medio de la fe. Y esto tiene grandes repercusiones en el mundo evangélico moderno. Repito, no tiene sentido recibir un beneficio de parte de Dios que no te lleve a tener con Él una relación por medio de la fe. En Nazaret, hermano, no tenía sentido hacer milagros. No, había gente incrédula. Primero lo quisieron destruir, ahora se están burlando, están insultándolo al Señor. Y lamentablemente en nuestros días hay muchas personas que se acercan al Evangelio, que van tal vez a una iglesia buscando beneficios de salud, beneficios de parte de Dios, bendiciones, que Dios les resuelva problemas económicos, que Dios les resuelva problemas familiares. Pero escuchen esto, hermano, no es lo mismo querer recibir beneficio de parte de Dios que querer tener una relación de amor y de intimidad a través de Cristo. No es lo mismo. Los milagros también nos muestran eso. Mucha gente fue detrás, las multitudes, yo le dije, las multitudes tienen una connotación negativa, porque la gente iba en búsqueda, muchos, del milagro, pero no estaban interesados en tener una relación de amor y de intimidad con Dios a través de Cristo. Buscan los beneficios de Dios y nada más que eso. Ahora, el beneficio más grande que Dios tiene para ofrecer
toda la atención acá, hermanos. El beneficio más grande que Dios tiene para ofrecer a cualquier persona no tiene que ver con salud, no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con darle una esposa, un esposo a alguien, no tiene que ver con arreglar un matrimonio, no tiene que ver con arreglar la vida de un hijo con adicciones. El regalo, el beneficio más grande que Dios tiene para ofrecer es Él mismo. Ese es el regalo más grande que Dios tiene para ofrecer. Él mismo, Cristo, hermano, es el beneficio más grande al que puede acceder un pecador. Cristo. Eso es lo más maravilloso. Eso es lo más glorioso. Lo más hermoso en la eternidad no van a ser toda la belleza sin fin que va a haber ahí seguramente. Es estar con Cristo. Y en esta vida de la eternidad para acá, lo más valioso, lo más grandioso, el beneficio más grande sigue siendo Cristo. No lo que yo pueda obtener, nada. ¿Para qué quiero obtener salud, dinero, prosperidad y demás? Si Él se entregó por mí, me amó al punto de morir por mí en una cruz, yo tengo que agarrar a Cristo. Él es el regalo más grande, hermano, que Dios nos puede dar. Por esa razón, y por todo lo que les acabo de decir, la persona que no quiere a Cristo, aquel que rechaza a Cristo, no tiene sentido que quiera algo de Dios. Vivimos en un mundo donde la gente habla de Dios, pero rechaza a Cristo. Habla de Dios, pero desconoce qué hizo Dios y en quién se encarnó Dios, que es en Cristo, en la persona de Cristo. ¿Te das cuenta? Sin Cristo nada tiene sentido. ¿Se entiende por qué Jesús no hizo ningún milagro en su ciudad? ¿Por qué encontramos eso en el texto? No tenía sentido que lo hiciera, hermano. Salvo, como dice el pasaje, que sanó ahí algunos pocos enfermos. Fíjense cómo Marcos nos va a mostrar también que la incredulidad de las personas, fíjense el impacto que tiene allí en el último versículo, el impacto que tiene en la persona del Señor. Versículo 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Estaba maravillado el Señor. ¿Por qué? Porque había incredulidad en esa gente que lo conocía desde hace años a Él. La idea del texto es que Jesús estaba profundamente entristecido. Esa es la idea detrás de esa palabra. El Señor está dolido. En los evangelios nosotros vamos a encontrar dos ocasiones en las cuales se relata que el Señor Jesús se maravilla por algo. Fíjense qué interesante. Hay dos ocasiones, hay dos relatos que encontramos en los evangelios. Uno está en Mateo capítulo 8, donde Jesús se maravilló por la fe, dice, de un centurión romano. Versículo 10, Mateo 8, 10. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. En Israel el Señor está sorprendido de la fe de un gentil. ¿Y cuál es el otro texto donde el Señor se maravilla? En Marcos capítulo 6. El Señor se maravilla ¿por qué? ¿Por la fe que Él encuentra? No, por la falta de fe, por la incredulidad. Fíjense qué interesante, hermano. El Señor se maravilla por la fe y por la incredulidad, es lo que encontramos en la Escritura. Qué conexión tremenda. Para el Señor fue sumamente doloroso la incredulidad de la gente de Nazaret. ¿Por qué? Porque eso era una muestra, eso era una manifestación de la dureza que había en el corazón de esta gente. Y no olviden, hermano, que el Señor Jesús estuvo rodeado de incredulidad durante todo su ministerio. A ver, que él estaba dolido porque era por primera vez se encontraba con gente incrédula, no. Pero al tratarse de los habitantes de su ciudad natal, eso tenía un gran impacto en el Señor. Eso realmente le generaba dolor, tristeza. ¿Por qué? Porque no solamente lo habían querido destruir, sino que ahora lo estaban insultando, ahora lo estaban rechazando. ¿Amén? ¿Qué aprendemos, hermano, de esto? Consideraciones finales, 5 puntos para cerrar, como aplicaciones allí sobre el pasaje. Cosas a considerar. Lo que les dije antes, hermanos, tristemente, el asombro y la incredulidad a veces ocurren en simultáneo. Eso es lo que nosotros vemos en el texto. Asombro, pero incredulidad.
No basta con sentir admiración por la persona del Señor. Ellos estaban sorprendidos. Nunca antes habían escuchado predicar a alguien así. Ellos estaban admirados por la palabra, la predicación, la enseñanza. Pero no basta con sentir admiración, hermano. No basta con sentir, y podemos aplicarlo, admiración con la iglesia. No basta con sentir admiración por la iglesia, hermanos. En los breves 6 años de historia que nosotros tenemos como iglesia, muchas personas en algún momento me hablaron y me dijeron: qué linda es la predicación, qué linda es la iglesia, qué lindos son los hermanos de la iglesia. Pero la pregunta es: ¿dónde están esas personas? Porque no están en medio nuestro. Y eso es admiración. ¡Wow! Qué buena predicación, qué buena enseñanza. Pero incredulidad. ¿Por qué? Porque hay una resistencia a la palabra de Cristo, una resistencia a su persona. Y repito lo que dije antes: si vos no estás dispuesto a rendirte delante de Él como el Señor de tu vida, no sirve de nada que consideres a Jesús como algo maravilloso. Vos te vas a encontrar hoy con muchas personas que lo tienen como un buen hombre, alguien excelente, alguien sobresaliente. Pero si Cristo no es lo más excelente, lo más maravilloso de tu vida, al punto de que vos te rindas en arrepentimiento y fe, no sirve de nada que te admires solamente. Cuando se trata de Jesús, hermanos, es todo o nada. Es así, es todo o nada. Otra consideración importante: todos los incrédulos son responsables de su incredulidad, hermano. Eso es lo que aprendemos de nuestro texto. El Señor no se la está adjudicando a la incredulidad de estos hombres a nadie salvo a ellos mismos. Si vos sos un incrédulo, si vos estás en esta noche en un estado de incredulidad, es porque vos querés serlo, porque decidiste mantenerte en ese estado de incredulidad y ya aprendiste que hoy es para no someterte a Dios, para no rendirte ante su señorío. ¿Por qué? Porque no querés que Cristo sea el Señor de tu vida. Escuchen esto, hermano: ¿Cristo es tu Señor y tu Salvador o no es nada? Es así. ¿Cristo es tu Señor y tu Salvador o no es nada? No existe en la Biblia ese concepto de Cristo como mi Salvador, pero no como Señor, que hoy se ha difundido en un montón de lugares. O Cristo es tu Señor y Salvador o no es nada. Eso es verso, eso es mentira, eso es engaño, de que el Señor puede ser tu Salvador, pero no tu Señor. Porque eso es decirle a la gente: seguí siendo tu Dios, vos tenés el control sobre tu vida, vos sos el dueño de tu propia existencia, y eso es mentirle a las personas. Vos no sos dueño de nada, vos necesitas a Cristo como Señor y Salvador. Tenés que arrepentirte, poner tu fe en Él y declararlo como tu Señor y tu Salvador. Si no, no hay opción, hermanos. No existe otro concepto, no existe en la Biblia ese concepto de solo mi Salvador. No, toda mi vida, todas las áreas de mi vida tienen que someterse al señorío de Cristo. Otro punto importante: el Señor Jesucristo, fíjense, dijimos, se maravilló por 2 cosas: la incredulidad y la fe. Se maravilló por la incredulidad y la fe. Es sorprendente, hermanos, quiero que presten atención en este punto, ¿no? Es sorprendente que una persona que es racional, porque las personas tenemos no solo emociones, sino tenemos intelecto. El Señor nos dio una razón, podemos pensar racionalmente. Y lo que no deja de sorprender es que una persona con esas características, frente a toda la evidencia que tiene delante de sus ojos, frente a los hechos que hay delante de sus ojos y que son contundentes, es increíble que aún así se rehúse a creer en Cristo. ¿No les sorprende eso? Es sorprendente, ¿no? Que frente a todo lo que tenemos delante de nuestros ojos haya gente que rechace a Cristo. Ahora bien, quiero el pensamiento inverso que hagamos. Que un hombre que está perdido, que está condenado en su pecado, que no quiere creer en Cristo, termine creyendo. ¿No es sorprendente eso también? Es increíble que haya incrédulos.
Porque no es un problema intelectual, dijimos un problema espiritual. Ahora, más sorprendente es que hombres incrédulos, mujeres incrédulas, que no quieren saber nada con el Señor, que están hundidos en su pecado, terminen derramándose, rindiéndose ante Cristo. ¿Eso saben por qué es maravilloso y más sorprendente aún? Porque nos demuestra que solo Dios, por su gracia, Él puede obrar en el corazón de un incrédulo y hacerlo creer. Ese corazón de piedra, transformarlo en un corazón fértil para que crea, para que deposite su fe en la persona de Cristo. Dijimos, el hombre es responsable de su incredulidad, hermanos. Pongamos las cosas claras. A ver, el hombre es responsable de su incredulidad, pero si algún día, por la gracia de Dios, una persona llega a creer en Cristo, la gloria le corresponde únicamente a Dios, hermano. ¡Wow! Tremendo eso, hermano. ¿Por qué? Porque fue Dios el que tuvo que destruir ese corazón duro. ¿Para qué? Para que lleguemos a creer. Y si Cristo es tu Señor y tu Salvador, no hay de qué jactarse, porque fue la obra de Dios dándote vida, trayéndote a la vida, para que vos puedas mirar a Cristo, para que vos puedas correr hacia Cristo. ¿Por qué? Porque la fe es un regalo de Dios, hermano. Nosotros no podemos jactarnos ni siquiera de la fe que tenemos, porque es un regalo que Dios le da. Para que alguien pueda creer, Dios tiene que resucitarlo espiritualmente. Y así estábamos nosotros muertos. El Señor tuvo que resucitarnos para que podamos creer. Pero pongamos las cosas en claro, hermano. Somos responsables ¿de qué? De nuestra incredulidad. Pero Dios es responsable de nuestra salvación. Cuando alguien se salva, gloria al Señor. Él es responsable. ¿Ustedes saben cuál va a ser el canto en la eternidad? ¿Cuál va a ser el cántico que encontramos en la eternidad? Apocalipsis 7:9. Vi una gran multitud, dice Juan, la cual nadie podía contar, dice, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Fíjense el clamor de esta gran multitud. Clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Precioso, hermano. Salmo 3:8. La salvación es del Señor. Sea sobre tu pueblo tu bendición. Dios nos libre, hermano, de la incredulidad. Lejos esté de nosotros. Al contrario, que podamos reconocer la gracia de Dios en medio nuestro. En Marcos capítulo 9, versículo 24, hay un hombre que va a clamar al Señor y le va a decir lo siguiente: ayúdame en mi incredulidad. Marcos capítulo 9, versículo 24. En Lucas capítulo 17, versículo 5, los apóstoles le van a decir al Señor, aumentanos la fe. Ahora, con estos dos versículos, vos te estás dando cuenta del tipo de oración que hoy nosotros necesitamos hacer. Hoy y siempre, cualquiera sea tu condición, cualquiera sea tu situación. Si Cristo es tu Señor y tu Salvador, si no tenés a Cristo, como tu Señor y tu Salvador, hoy vos tenés que orar y pedirle al Señor que te ayude en tu incredulidad. Y si Cristo es tu Señor y tu Salvador, vos podés orar como los apóstoles diciendo, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Hay una oración que nos atraviesa a todos por igual, hermanos. Otro punto. La incredulidad afecta a los creyentes. La incredulidad nos afecta, hermanos. ¿Y cómo es esto? Bueno, muchos de los que estamos acá oramos por nuestros familiares incrédulos. ¿Es verdad o no? Es verdad. Muchos tenemos familiares que no tienen a Cristo como Señor y Salvador. Muchos de los que están acá sufren por tener hermanos y hermanas que no creen en el Señor, por tener padres y madres que no creen en el Señor, por tener esposos y esposas que no creen en el Señor. Pero ¿saben qué, hermano? Jesús nos entiende a la perfección. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que Él vivió la misma experiencia cuando estuvo acá en la tierra.
el Hijo de Dios. Él vivió el mismo rechazo que tal vez hoy vos estás viviendo. ¿Y saben qué? Nosotros vamos a experimentar lo mismo que experimentó el Señor. ¿Cuándo? Cuando prediquemos el Evangelio a nuestros familiares en este mundo, cuando prediquemos a las personas. Y lamentablemente a veces ese rechazo va a ocurrir en nuestro propio hogar, hermano. Pero nunca olvidemos esto, los creyentes. La incredulidad nos golpea, la incredulidad nos afecta en algún punto, pero el mayor afectado siempre es el incrédulo, siempre es el incrédulo. Y esto vuelvo ahora con el pensamiento inverso, por si hay algún incrédulo que está escuchando esto que yo estoy diciendo. Si vos tenés un familiar cristiano, si vos sos incrédulo y tenés a un familiar que tiene a Cristo como su Señor y su Salvador, y vos no sos de Cristo, eso en el día del juicio va a ser evidencia de culpabilidad. Nuestras vidas son cartas leídas, hermanos. Y si nosotros convivimos con incrédulos, lamentablemente en el día del juicio, eso va a ser evidencia de culpa. Por eso, los niños que están acá en medio nuestro, los niños, si vos tenés un papá, una mamá que ama a Cristo, que tiene a Cristo por Señor y Salvador, si vos no te rendís a los pies de Cristo, eso va a ser evidencia de culpa cuando vayas camino al infierno. Lamentablemente, es duro decirlo, pero es así, hermanos. Por último, ¿qué más aprendemos de nuestro pasaje? Que la incredulidad, hermanos, puede ser vencida por Dios. La incredulidad puede ser vencida por Dios. Gloria al Señor por eso, hermano. Marcos capítulo 6, versículo 3, nuestro pasaje. ¿No es este el carpintero, hijo de María? ¿Hermano de quién? Vamos a prestar atención a los nombres. Jacobo, José, Judas y de Simón, dice. Ese Jacobo que se menciona en el texto, hermano, es Santiago, nada más y nada menos que el hermano sanguíneo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién más? El que escribe la carta según Santiago. Ese Judas que aparece ahí no es Iscariote, sino que es Judas, el autor de la carta de Judas. Ahora, ¿qué es lo que aprendemos del texto? Dijimos ya para ir cerrando, que la incredulidad puede ser vencida por Dios. Pero ¿cómo vos me hablás de que estos son autores de cartas, de libros del Nuevo Testamento, si están rechazando allí al Señor, se están escandalizando junto con los demás? Estos hombres, hermanos, que durante el tiempo del ministerio terrenal del Señor Jesucristo no creían en Él, su propia familia, por el poder de Dios, dice la Escritura, que fueron traídos a la fe después de la resurrección. Y yo quiero que miren, no lo busquen, yo simplemente se los leo. Hechos capítulo 1, versículo 3, hermanos. Y entrados, dice, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo y Juan. Fíjense los nombres: Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. ¿Vos te das cuenta que esos que no creían en Jesús ahora están, dice Lucas en relato de Hechos, están en el aposento alto adorando a quién? Adorando a su hermano como el Hijo de Dios, a su hermano, adorando a Cristo como el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta cómo la gracia de Dios pudo destruir la incredulidad de esta gente? Que el Señor nos ayude, hermano, que el Señor nos ayude, que el Señor quite de nosotros cualquier incredulidad, que nos ayude en la incredulidad, como decíamos, que esa sea nuestra oración, hermanos. Que no haya entre nosotros personas que nos reconozcan a Jesucristo como el Hijo de Dios. No, Jesús es el Dios encarnado, hermanos, que se hizo hombre para morir por vos, por mí, por nuestros pecados. El glorioso mensaje del Evangelio ofrece salvación y vida eterna a todo aquel que se arrepiente y que pone su fe en Cristo. Y que el Señor nos ayude a que haya gente así en este lugar, que se llene de personas que pongan
su fe, que se arrepientan y corran hacia Cristo. Amén.